días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación aquí a la Escuela Normal. Bueno, primero que nada también les explico un poquito. Yo soy mexicano, vivo en Barcelona desde hace 14 años y bueno, fui allá para formarme, acabé trabajando, me casé con una catalana, pues me acabé quedando por allá ya más tiempo. Y hemos desarrollado desde el 2005 una investigación, y la idea de la presentación del libro también no es presentar solo mi trabajo, sino es presentar el trabajo de todo un equipo de personas que hemos desarrollado una investigación que ya lleva más de 7 años alrededor de estos temas que bueno, nos parecen importantes, como son los procesos, la mejora continua en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por tanto, si les parece bien, lo que yo quisiera hacer, como ya el libro se llama 8 ideas clave, pues la idea sería hacer una pequeña síntesis de cada una de las ideas, lanzarles alguna idea. Obviamente mi idea no es informarles de todo, porque si no, no van a querer leerse el libro. Y entonces, sino más bien como darles una pequeña idea como para abrir boca, digamos, ¿no? Y obviamente, ya que estoy aquí y si me permiten, me gustaría pues tener un diálogo, ¿no? También de algunas de estas ideas, lanzar ideas y luego pues obtener retroalimentación y bueno, que esto sea un pequeño diálogo esta mañana. ¿Qué les parece? Bien, entonces, por cierto, antes ya me han pedido por allá decir que hay ejemplares del libro, que ha traído la editorial Colofón, que junto con la editorial Grau es quien ha hecho una copublicación del libro aquí en México, una coedición, y por tanto tiene el libro allá afuera, si alguien quiere luego tenerlo. Bien, ok, entonces, 8 ideas clave. La primera idea tiene que ver con lo que llaman referentes para valorar la práctica educativa. Por tanto, yo creo que este libro es interesante para todo lo que es el análisis de la práctica educativa que se da en la formación inicial del profesorado. Por tanto, en aquellas asignaturas que tengan que ver con análisis de la práctica educativa, tiene ideas interesantes, que son las que hemos ido trabajando con diferentes instituciones. Esta investigación que hemos trabajado con instituciones la llevamos a cabo ya desde el 2007-2008 y nos ha llevado a trabajar en 6 países con instituciones públicas y privadas de todos los niveles educativos. Y en todos esos ámbitos hemos trabajado esta idea. O sea, la idea es, existen referentes para analizar la práctica educativa y estables, que sean al alcance de todos los docentes, que pudiéramos entender en una escuela como esta, y no arbitrarios, y no en función de porque lo dice el director o porque me lo mandan de la SEP, sino porque entendamos que son estables. Y entonces, un poco trata la idea sobre esto. Entonces dice que para hablar de calidad educativa, siempre es necesario contestar la pregunta, ¿cómo determinamos si una práctica profesional docente es más o es menos apropiada? Creo que sería una pregunta muy importante a contestar, porque si no sabemos valorar lo que ocurre dentro de las aulas, es muy difícil tener calidad educativa. Al final, la calidad educativa viene determinada por aquello que pueden hacer nuestros docentes dentro de las aulas, entre otras cosas. Y por tanto, aquí nosotros utilizamos 2 referentes, encontramos que había 2 referentes estables que podemos utilizar. Y porque nos pasa un poco como en otras profesiones que también son complejas. Por poner un ejemplo, si todos fuéramos aquí químicos, y yo les dijera, vamos a valorar una práctica de la química, y entonces aquí les pongo yo un análisis de aguas freáticas del DF, y les digo, vamos a valorar mi práctica, seguramente habría consenso, porque todos utilizaríamos la química como referente, por tanto sería fácil valorar mi práctica profesional. El problema es que hay profesores que no tienen un referente, sino que tienen 2. Como los arquitectos, por ejemplo, si todos fuéramos arquitectos, y yo les dijera, mira, acabo de diseñar un edificio, y aquí están todos los planos, y aquí está el diseño de cómo será, etcétera, ¿qué les parece? Y les pidiera que valoraran mi práctica, posiblemente no habría tanto consenso, ¿no? Posiblemente yo tendría que hacer 2 preguntas. La primera tendría que ser, ¿mi edificio se aguanta o no se aguanta? O sea, ¿se aguantará o no se aguantará? Aquí posiblemente sí habría consenso, porque utilizaríamos como referente una cuestión técnica, ¿no? Que es la física de materiales, y bueno, la ingeniería, las matemáticas, etcétera, para saber si esto se va a aguantar o no se va a aguantar. Pero en cambio, la segunda pregunta, si yo les dijera, oigan, ¿les gusta mi edificio? Aquí posiblemente ya no habría tanto consenso. Porque la mayoría de arquitectos, bueno, porque en la arquitectura hay un otro referente que es la estética, que es indisociable de la arquitectura y que ayuda a explicar una práctica profesional de la arquitectura. Pero como de la estética hay muchas, y los arquitectos cada uno tiene su estética, o corrientes de la estética, o paradigmas de la estética. Por tanto, aquí ya es más difícil hacer consenso. Si queremos poner a trabajar un grupo de arquitectos en una nueva obra, primero los tenemos que poner de acuerdo en la estética, y luego
ya la técnica, pues esa ya viene determinada por principios de carácter científico. Lo digo todo esto porque en la educación nos pasa lo mismo. Es decir, también tenemos dos referentes, y fíjense, uno de ellos es opinable, más o menos opinable, y el otro es más o menos técnico o científico. Entonces, ¿cuál es el referente opinable en educación? Pero es estable, ¿eh? Y podemos entenderlo como estable, pero es un referente que es más o menos opinable. Nosotros hemos visto que el referente opinable de educación son lo que llamamos las finalidades del aprendizaje. O sea, la función social de la enseñanza en la escuela, las finalidades educativas, o lo que aquí llamamos en México el perfil del egresado. Aquello que pretendemos que a nuestros alumnos aprendan, aquello que queremos que sepan hacer y que sean, las competencias que queremos que hayan desarrollado cuando hayan acabado su formación. ¿Sí? Todo esto, los aprendizajes esperados, los estándares curriculares, el perfil de egreso, esto para nosotros nos marca. Pero es un referente opinable, porque no es el mismo el perfil de egreso que tenemos aquí en México, que el que se tiene en España, que el que hay en Argentina, que el que se tiene en Finlandia, en Corea o en Japón. Eso va cambiando. Incluso en México, no es lo mismo lo que pretendemos de nuestros alumnos cuando acaben la formación aquí en una escuela del DF, que, imagínense, educación básica, ¿eh? No es lo mismo en una escuela del DF que en una escuela de la Sierra Gorda de Querétaro, o que en una escuela particular de una zona ya de Santa Fe, etc. O sea, son realidades diferentes, son contextos diferentes, por tanto, nos marca un mismo perfil de egreso nacional, pero tendría que contextualizarse en función de la escuela donde se trabaja. Y por tanto, el perfil de egreso puede acabar siendo como la huella digital de cada escuela. Es interesante porque este perfil de egreso además viene siendo como la gran promesa que hace una escuela a sus alumnos. Aquello que les promete que sabrán hacer y serán cuando acaben la formación. Entonces, ¿por qué es un referente estable? Porque si yo trabajo en este sistema educativo, o si yo trabajo en esta escuela que tiene un perfil de egresado concreto, yo tengo que poder defenderlo, comprometerme con él y defenderlo. Y pensar que ese es el bien común que tenemos en la escuela. Es un referente estable, porque entre todos estamos haciendo esa promesa de lo que nuestros alumnos alcanzarán cuando acaben la formación. Yo no los tendré todo el tiempo como profesor de ellos, los tendré un tiempo, pero yo soy parte de un eslabón de esa cadena de profesionales de la educación que estamos haciendo lo mejor para formar a estas personas. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de las finalidades de la aprendizaje del perfil de egreso? Las fuentes socioantropológicas, ¿no? Epistemológicas, y por tanto dadas a la opinión, ¿no? Hay que ser prospectiva para entender el perfil de egreso que tenemos ahora responde a los alumnos del 2027, ¿no? Cuando acaben los estándares preescolares, cuando van a acabar su formación. Entonces tiene que responder en perspectiva años vista. Bien, eso por un lado. Y por otro tenemos otro referente, que es el de los principios psicopedagógicos de la aprendizaje, o todo lo que las ciencias han aportado a cómo aprendemos las personas. Ya sabemos que hay un montón de cosas que ya sabemos a ciencia cierta de cómo aprendemos las personas. Desde que aprendemos mejor si aquello que vamos a aprender nos dice algo, nos es útil para algo, ¿no? Aprendizaje significativo y funcional. Si aprendemos en pequeños pasos, en nuestra zona de desarrollo próximo, si hacemos un repaso sobre qué hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido para fijar el aprendizaje, metaformación, si tenemos una actitud favorable hacia el contenido que vamos a aprender, y por tanto, que se forma a través del autoconcepto y la autoestima, que aprendemos cuando hay actividad mental y que se genera a través del conflicto cognitivo, o sea, de hacernos preguntas, de resolver problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, cuando juntamos estos dos elementos, estos dos referentes, este es más de carácter científico, así aprendemos a las personas, y el otro, bueno, pero ¿tú qué pretendes que aprendan? Pues yo quiero que sean solidarios, no que sepan de solidaridad, sino que sean solidarios, dicen las finalidades de la aprendizaje, dice el perfil de egreso, por ejemplo, ¿no? Claro, si el perfil de egreso dice que sepan qué es la solidaridad, bueno, cómo se aprenden los conceptos, pues a través de la construcción personal. Pero si dicen las finalidades educativas que sean solidarios, es decir, que vivan la solidaridad, que la tengan integrada como valor y que sea una actitud, ya nos aprenden posiblemente con una charla o con una construcción personal, se aprenden viviendo, involucrando las emociones, ¿no? Así no es en la ciencia, se aprenden las actitudes, ¿no? Incorporando ese valor para que se reflejen comportamientos estables, etc. A través de vivencias experienciales donde tengamos oportunidad de tomar posición, bueno, etc. Por tanto, cambia, fíjense. En función de qué pretendamos de nuestros alumnos y de cómo aprendemos las personas, obtendríamos una serie de características de calidad en el aula de aquello que tendríamos que estar haciendo para cumplir la promesa. Y entonces sí, empezaríamos a obtener algunos
algunas características, algunos indicadores. Como ven, no puede ser la calidad, por eso no puede ser universal. No puede haber indicadores para todo el mundo iguales, porque como no todos los contextos son iguales y el perfil de egreso cambia, por tanto cambiará también aquello que tendremos que hacer en las aulas para cumplir con la formación. Con esos indicadores, ¿qué podríamos hacer? Verificar ahora sí las prácticas educativas más adecuadas, mejorar de manera continua los procesos de enseñanza-aprendizaje e incluso llegar a verificar la calidad pedagógica del servicio educativo que estamos ofreciendo. Bien, como ven, este sería como ya obviamente está puedo explicar con ejemplos y cómo se utilizan estos dos referentes, pero un poco la idea de esta primera idea, claro. Y la segunda idea, las mochilas docentes. Bueno, como vimos del día anterior, la clave de la calidad educativa es aquello que pueden hacer nuestros docentes en el aula. O sea, no está, se habla mucho de calidad educativa, de hecho, ahora ya podemos hablar con toda seguridad de la calidad educativa en México, porque ahora ya es constitucional, ¿no? Ahora ya se modificó el artículo 3 hace unos pocos días, y ahora ya no dice nada más que el Estado, en el artículo 3 ya dice que el Estado garantiza la cobertura, sino que garantiza la calidad educativa, digamos. Por tanto, ahora ya es constitucional la calidad educativa. Es más, el centro educativo que no da calidad educativa está yendo contra la Carta Magna de todos los mexicanos. Pero, ¿qué es la calidad educativa? Hay que definirla bien. ¿Qué es la calidad educativa? Y entonces, nosotros entendemos la calidad educativa tiene que partir de los procesos de enseñanza-aprendizaje, del aula. Porque es allá donde se da el hecho educativo, donde se da mucho del aprendizaje a nuestros alumnos y alumnas. Y por tanto, quienes filtran todo aquello que representa la calidad educativa, mucho de lo que representa la calidad educativa, son nuestros docentes, somos los docentes, ¿no? Y entonces los docentes, por tanto, a los docentes ya se les hace, ¿no? Se les ayuda, se les da formación, ¿no? Formación inicial y formación profesional docente, se les da, hay asesoría docente, proyectos, programas, sistemas de calidad. ¿Y por qué a pesar de todo eso nos es difícil ver mejoras en la práctica educativa? ¿Sí? Puede mejorar la organización de la escuela, puede mejorar que se entreguen las cosas a tiempo, etc. Pero nos es difícil tocar aquello que ocurre dentro de las aulas. ¿Por qué? Y nosotros hemos encontrado que tiene que ver mucho con lo que llamaríamos la mochila docente. Es decir, todo docente, él es un profesor, lleva ya su mochila, y esa mochila, cada docente tenemos la nuestra. Y con eso es con lo que enseñamos. Entramos al aula, cerramos la puerta, ponemos la mochila en el escritorio, y con las herramientas didácticas que llevemos dentro de la mochila, con esas herramientas que llevemos incorporadas en nuestra práctica, es con lo que enseñamos. Por tanto, ya olvídense de libros, olvídense de cursos, de talleres, de seminarios, de congresos, de formaciones. Olvídense, enseñamos con aquello que llevemos en las mochilas. Por tanto, la pregunta es, ¿qué llevan las mochilas de nuestros docentes? Y, entre otras cosas, es una respuesta difícil porque no estamos acostumbrados a compartir nuestras mochilas. Venimos de una cultura donde cada uno ha construido su mochila con su propia experiencia personal como docente y donde no hemos tenido oportunidad ni sistemáticamente formas de compartir esa práctica con otros colegas. Normalmente es una práctica más o menos aislada, poco supervisada, donde cada quien ha hecho lo que buenamente ha podido. ¿Sí? Y por tanto, por eso ahora al aula le llamamos la caja negra. Un colega allá en España es el Santa Santorum del profesorado. Allá no sabemos bien qué ocurre allá adentro. Cada quien está ahí con su práctica. Pero ya lo hemos fomentado así como sistema, porque fíjense, en otras profesiones, un profesional normalmente cuando entra a trabajar tiene otro que más o menos le enseña cómo va la cosa. O sea, en un despacho de abogados alguien entra y tiene alguien al lado y no le encargan un caso así de inicio, sino que lo ponen con otro a que aprenda cómo llevar los casos para litigar. Cuando entra alguien en un despacho de arquitectos, no le ponen venga, construir el primer edificio del cliente que tenemos, no, lo ponen con otro arquitecto. En cambio en educación nos ponen con otro colega cuando entramos al inicio de docentes durante un tiempo para que veamos de qué trata todo esto. Nos dan nuestra clase, nuestros alumnos, bueno, para adentro, y allá estamos con nuestros alumnos el primer día, y como experiencia personal a mí me tocó así, y bueno, pues ahí nos tenemos que construir